Hola, buenas noches con todos. Gracias a los que ya están ingresando por las diferentes plataformas. Quiero darles la bienvenida el día de hoy a la charla número 19, que se titula Venta y calidad, brochure, diseño interiores. Está a cargo del arquitecto Aaron Steven Rivera Guzmán. Buenas noches, Luis Enrique. Bueno, quiero comentarles un poco más sobre Aaron. Es egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego. Es un profesional con experiencia en el manejo avanzado de software de diseño, planimetría, gestión de proyectos y modelado 3D. Ha estado incursionando dentro de las funciones mayormente como renderista, arquitecto de diseño de interiores para proyectos unifamiliares, proyectos comerciales, retail, boutiques, lo que viene a ser ambientes personalizados, entre otros. También desarrolla videos de recorridos de proyectos inmobiliarios para ventas de departamentos y lotes. Quiero agregar también que cuando conocieron, asumo que ustedes también van a sorprenderse mucho del brochure que él maneja, las diferentes actividades que él ha hecho, los diferentes proyectos y más que todo es no solo promocionar su trabajo, sino la calidad que le da su trabajo. Así que permítanme darle pase a Aarón. Aarón, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jackie, ¿qué tal? Mucho gusto. Un Mucho saludo a gusto. todos los presentes que se encuentran ahora mismo. Como bien dices, la presentación va a tratar sobre lo que es venta, calidad, brochure y diseño de interiores, ¿no? Voy a compartir ahora. Sí. Bueno, antes que nada, voy a dar una pequeña introducción de lo que es acerca del diseño de interiores. Esta charla va dedicada a todas las personas aficionadas por el renderismo, diseño de interiores, arquitectura en general, ¿no? Mis recomendaciones también, vamos a hablar sobre recomendaciones sobre software, tanto para el tema de modelado 3D como para el software de DPD. También algunas preguntas interesantes que tienen muchas veces inquietudes sobre cómo cobrar mis servicios como diseñador de interiores, cómo puedo conseguir más clientes. También un tema muy importante acerca del portafolio de arquitectura, que es uno de los puntos que vamos a tocar más adelante, que es vital, ¿no? Y también cuáles son los programas más actos para su desarrollo. Vamos a empezar con el tema de conceptos, estoy introduciendo un poco más sobre lo que es el tema de diseño de interiores y también cuáles son los estilos más empleados en la industria. Primero que nada, debemos entender que el diseño de interiores mantiene una relación muy estrecha con la arquitectura. En algunas universidades enseñan diseño de interiores de una forma muy separada y la arquitectura como otra carrera independiente. Pero lo vemos que en la práctica esas carreras se van relacionando y se unen entre sí, se complementan. Y más allá de pensarlo como una actividad reducida tanto a la decoración, esto no se trata sobre un estudio sistemático para así poder organizar los interiores de una manera adecuada y también que conforme los gustos de las personas que conforman, que habitan este espacio. También dentro de la experiencia que he venido desarrollando dentro del sistema de diseño de interiores, vemos que siempre también es el tema de cómo uno se vende, ¿no? El marketing que uno mismo se promociona. Y es allá donde entra el tema de cómo saber llegar al cliente. Es decir, que esto requiere una preparación, empatía con los clientes, un conocimiento acerca sobre también los colores, las texturas, los diseños. También es muy importante saber lo que son los espacios geográficos donde nosotros nos localizamos o los clientes que acuden a nosotros, ¿no? Porque como bien ya sabrán en algunos países se cobra el diseño de interiores mucho más que en algunos países latinoamericanos. Entonces, esta, digamos, diferencia, esta brecha siempre va a ocurrir, ¿no? En algunos países de Europa, otros países latinoamericanos, y es ahí que un arquitecto o un diseñador de interiores debe tener la suficiente intervenir, ¿no? De manera adecuada para tratar de convencer a estos clientes. También vemos, por ejemplo, lo que son actividades que se habitan dentro de la habitación o en zonas culturales en que se desenvuelven esos aspectos, ¿no?
Uno de las mejores formas de aprender lo que son diseño de interiores deberían hacer a través de este libro que es muy conocido, no sé si lo habrán escuchado, lo habrán leído, que es el Manual de Diseño de Interiores de Francis Chin. Este libro me ayudó a mí en personal muchísimo, sobre todo para ver temas muy detallados con respecto al diseño de interiores. Yo he tratado de resumir de la forma más práctica y didáctica en 8 puntos importantes, que vendrían a ser el espacio interior, diseño de interiores, el vocabulario que todo diseñador de interiores o arquitecto debería manejar, los elementos interiores de una edificación, también los sistemas ambientales, los espacios interiores, la iluminación, la acústica, los acabados y el mobiliario, ¿no? Que son importantes. Dentro del espacio interior, vemos que se plantea un concepto arquitectónico mediante los 3 ejes, ¿no? Entre estas 3 dimensiones, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. También tienen que ver aspectos como, por ejemplo, la forma, la escala, y también la organización de esos edificios y las respuestas que el diseñador, en este caso nosotros, vamos a ir determinando esas condiciones. Siempre y cuando que se puedan cumplir los requisitos funcionales y de organización, ya sea en las plantas o en otros aspectos técnicos, ¿no? Como por ejemplo las estructuras dentro de la construcción. Así como también se evalúa mucho esto lo que es las condiciones económicas, ya que muchas veces tenemos que ajustarnos a los presupuestos de los clientes. También el tema de las calidades expresivas, el estilo, además que la arquitectura en un edificio debería considerarse en contexto físico de su emplazamiento, ¿no? No todos los proyectos empiezan desde cero, ya llevándolo al caso práctico, no todos tienen un terreno llano, algunos tienen un pendiente y uno debe adecuarse correctamente a esto. Hablando un poco más sobre el punto 2, que son diseño de interiores, podemos ver que es la planificación y la distribución de estos espacios interiores en el edificio. Estos escenarios físicos suelen satisfacer las necesidades básicas, por ejemplo, de cobijo, de protección, que crean un marco que influye en la forma de llevar a cabo las actividades. Los alimentan, generan estas sensaciones y también, por ejemplo, generan este tema del estado de ánimo, que es muy importante. Si un edificio no te genera sensaciones, es un edificio que no tiene ánimo, como dicen algunos arquitectos. Y para que te genere estas sensaciones es muy importante porque este edificio, el despertarte esto, puede hacer de que tú recuerdes ese edificio, ¿no? Tener esos imaginarios en tu memoria, que puedas decir, yo visité este lugar y me transmitió esto. ¿Okay? También existen estas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué existe? Primero, tenemos para saber qué existe recoger y analizar información relevante, documentar, por ejemplo, el contexto físico, cultural también, porque hay algunos pueblos, algunas ciudades determinadas que manejan otro tipo de cultura. También recibir los elementos existenciales. Por ejemplo, ¿qué se desea? Deseamos que el usuario tenga sus preferencias, que estén hechos para un programa determinado para cada usuario y también clarificar esos objetivos. ¿Qué es lo que es posible? Pues que podemos alterar, que no. Por ejemplo, cuando son algunos proyectos de remodelaciones, hay algunas cosas que no podemos tocar, que son los elementos estructurales, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás, digamos, podemos llegar o hacer algunos reforzamientos estructurales y cambiar y trabajar en base a eso, ¿no? Qué está permitido, qué está prohibido, y también lo que son el tema económico, temas legales, administrativos, y un tema tanto normativo, ¿no? Eso es dentro de estos parámetros. Dentro del vocabulario de diseño, tenemos como, esos son los puntos más importantes o palabras en el léxico de un diseñador de interiores, que vendrían a ser, por ejemplo, la forma, ¿no? Cómo empezamos, por ejemplo, algunas formas básicas, por ejemplo, los cubos, los trapecios, los cilindros, y vamos, a la vez que lo vamos conjugando, uniendo unos entre otros, yuxtaponiendo, todo esto, genera de que se van formando algunas figuras, volúmenes, ¿no? Con sus fracciones, adiciones, interesantes, ¿no? Para la forma del proyecto. También tenemos el contorno, el color. El color es un tema muy importante en el diseño de interiores también. Entra a tallar lo que es la colorimetría. Y aunque no lo crean, el color es el que también da genera esas sensaciones, ¿no? No todos los colores, por ejemplo, los colores cálidos generan como que más tranquilidad, más paz. Incluso la iluminación es imprescindible, ¿no? Por ejemplo, para salas,
utilizan los colores un poco más fríos, quizá sí que queremos darle un enfoque más cálido, quizá luces amarillas. En los dormitorios, sí o sí, luces amarillas, luces cálidas, ¿no? En baños, luces más en colores más fríos, ¿no? Luces colores en color blanco, para que den más limpieza, se vea más pulcro el espacio, ¿no? También el tema de las texturas, la luz. La luz es muy importante, tenemos la luz natural, la luz artificial, la luz cenital, como se pueden mostrar en las imágenes. También tenemos el tema de la proporción y la escala. No es lo mismo edificar o hacer un proyecto de diseño de interiores, por ejemplo, de una vivienda, a como hacer el proyecto de quizá, no sé, un estadio, un hospital, que son escalas más grandes, o quizá multifamiliares. Entonces, es ahí donde el arquitecto debe tener esa certeza de hacer un proyecto adecuado, ¿no? Para cada tipo de tipología de edificios. También tenemos el tema del equilibrio, la armonía, la unidad y la variedad y el ritmo, ¿no? Con el énfasis. Dentro de los elementos que conforman el interior de los edificios, tenemos el tema de los mobiliarios, que pueden ser mobiliarios fijos o mobiliarios, como dice su nombre, que se pueden mover, ¿no? Por ejemplo, mobiliarios fijos, tenemos el tema de los roperos, por ejemplo, tenemos mobiliarios que se puedan mover, tema de las mesas, sillas, también el tema de los forjados, ¿no? Las paredes, los muros, ¿no? Hay varios tipos de muros también, ¿no? Ahí están los muros portantes, los muros divisorios, los techos, dicen techos dos aguas, techos en cielo raso, techos inclinados. Y estos techos mayormente es lo que también genera este tipo de variaciones, ¿no? En los espacios. Por ejemplo, en los techos inclinados, como se muestran en las imágenes, hay algunas zonas en las que el espacio te comprime y otras zonas en las que el espacio se amplía, no crece verticalmente. Y eso es lo que hace que genera las sensaciones, ¿verdad? También el tema de la materialidad. Hay algunos, por ejemplo, el tema de la madera, que genera esas más calidez en los espacios. ¿Qué es el diseño de interiores? Lo que son en el punto número 5, sistemas ambientales de los espacios interiores, tenemos, por ejemplo, lo que es el tema de la calefacción. Tenemos, por ejemplo, los suministros de agua, aparatos sanitarios, instalaciones contra incendios y todo, que ya implica más el tema de seguridad en los edificios. Por ejemplo, en la iluminación y la acústica tenemos de iluminación natural, que vienen a ser que más que todo funciona durante el día, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, luz cenital, que es empleada en algunos espacios, en algunos ambientes culturales también, como se puede ver en la imagen, y la luz artificial, que funciona más que todo en las noches. Y es donde uno como arquitecto también tiene que darle, poner la luz adecuada para generar estas sensaciones. Por ejemplo, pueden ser luces en la pared, luces en el techo, luces en la parte inferior, o sea, en el piso, para que iluminen y den mayor jerarquía, ¿no? A los materiales, a las texturas. Y también en el tema de la acústica vemos que la geometría es importantísima en la acústica. Por ejemplo, en este caso simple que se puede ver en la imagen, que es un teatro, cada parte de la disposición de los muros, la disposición de los espacios, hace que el sonido, al momento de emitirse, logre impactar en cada de esos tipos de muros y logre diferentes tipos de reverberación. Ya que algunos, por ejemplo, en algunos espacios tiende a que el sonido permanezca más tiempo y en otros sea más corto, y eso también es apoyado, incluso se ayuda a lo que es el tema de la materialidad. Algunos muros son revestidos, otros muros tienen otro tipo de textura, más porosa, otras más ásperas, y todo esto, por cosas muy mínimas que sean, cambian. Incluso hay cálculos que se hacen de acuerdo a ese tipo de materialidades, ¿no? El tema también de la isóptica en algunos elementos como auditorios, como teatros. Y bueno, dentro de los acabados tenemos algunos criterios funcionales. Por ejemplo, algunos acabados que tienen que otorgar, los más importantes podrían ser, por ejemplo, la seguridad, la salud y el confort. También la durabilidad y también que sea muy fácil de dar mantenimiento.
Mientras que un material sea más práctico de mantenimiento, mayor tiempo de vida útil tiene. También sé que algunos materiales son resistentes al fuego, por temas normativos, y algunas propiedades acústicas, ¿no?, que algunos tienen. Dentro de los criterios estéticos podemos ver que, por ejemplo, lo que es percibible a vista de cualquier usuario, que vendría a ser, por ejemplo, el color, si es el tema de la textura, temas que tiene estampados. Y dentro de los criterios económicos, pues que como evidentemente no tiene que costar tanto el material, tiene que ser un material que quizá no sea lo más caro, que no sea tampoco lo más barato, pero que sea un material de acuerdo también a los intereses y a la parte económica del cliente, ¿no? Y también que tenga un ciclo de vida útil más largo, ¿no? Siempre buscando el tema de que un edificio, los materiales tienden a durar más en el tiempo. Y finalmente, en el tema de los mobiliarios, vemos un poco lo que es la ergonomía, la disposición de los muebles. Por ejemplo, en el tema de ergonomía vemos temas de medidas que se adecúen correctamente al usuario, a qué tipo de usuario también. No son los mismos usuarios, por ejemplo, de las personas latinoamericanas o personas europeas. Algunos tienen naturalmente otro tipo de medidas, ¿no? También tenemos la disposición de los muebles. Por ejemplo, no es lo mismo colocar en tema de las camas, por ejemplo, en las habitaciones, no colocarlo cerca de la puerta o dándole espaldas a la puerta. Es muy importante este tema de la disposición de los muebles, e incluso para el tema de hacer los circuitos eléctricos. Por ejemplo, el tema de las salas, no puedo poner cualquier tipo de tomacorrientes en cualquier lado porque quizá cuando coloque el mueble va a interferir, va a tapar los tomacorrientes. Entonces, todos estos detalles, que aunque sean mínimos, al final, al momento de la práctica, son de vital importancia, ¿no? Ahora, dentro de los estilos, hay, como sabemos, hay un montón de estilos dentro de la arquitectura y el diseño de interiores, pero les voy a narrar algunos 4 o 5 estilos que son los que más se utilizan dentro del diseño de interiores, no utilizados al menos aquí en Piura, en Perú, en Latinoamérica, ¿no? Uno de estos viene a ser el estilo moderno. Como se pueden ver en las imágenes, ese estilo se caracteriza más por lo que son líneas limpias, colores neutros, que dan este enfoque y funcionalidad y una simplicidad también. Y bueno, este estilo moderno tiende a confundirse un poco con el estilo contemporáneo, ya que son muy parecidos también, y las variaciones que lo diferencian entre uno y el otro son mínimas. Bueno, dentro del estilo contemporáneo, vemos que ese estilo es el que más, digamos, los clientes son los que más me proponen para realizar, ¿no? Me dicen, Aarón, he visto ese tipo de estilo, mira, me pasan imágenes porque mayormente ellos no saben qué tipo de estilo es, ¿no? Entonces, uno de acuerdo ya a lo que he venido estudiando, lo que sabe, lo que se maneja, va determinando, ese es un estilo contemporáneo, quizás es un estilo contemporáneo casi con industrial, algunos son mezclados, entonces uno tiene que irse adecuando de acuerdo al gusto del cliente, ¿no? Bueno, el estilo contemporáneo, ¿por qué más se le reconoce? Pues se le reconoce más porque es un estilo que tiene una sensibilidad más suave, más acogedora. En este caso, los colores vienen a ser más neutros, en colores tierra, utilizan materiales como, por ejemplo, la madera, la piedra, en algunos el cuero, y más, por ejemplo, como elementos o materiales más reflejantes, que vendrían a ser, por ejemplo, el vidrio, porcelanato o cerámicos. El estilo minimalista. Dentro de los estilos minimalistas vemos de que son líneas más suaves en las habitaciones o los espacios que contienen este estilo. Son espacios que no tienen más de lo que debería llevar. O sea, como dice en esta frase, menos es más, hace de que solamente el interior contenga elementos muy puntuales, ¿no? Mobiliarios que solamente es lo necesario para que ese ambiente desarrolle y cumpla las funciones adecuadamente. Vemos que también en el estilo industrial, vemos que esto es un estilo que ha sido traído, más que todo es un estilo europeo, que más que todo se hacían en lo que son las industrias que quedaban casi en el centro de la ciudad. ¿Por qué? A medida que iba creciendo la población,
algunos edificios industriales iban quedando dentro de la parte o de, digamos, el área residencial, y estos, los mismos pobladores, los mismos residentes iban modificando su interior, ¿no? O sea, por fuera se ve como un edificio industrial, pero por dentro iban conservando algunos elementos. ¿Por qué se le caracteriza también este estilo? Es por dejar ver el tema de la estructura. Por ejemplo, en eso caracteriza el tema de los materiales como el acero, el hierro, también dejar el concreto expuesto, las maderas que sin retocar, tal cual, ¿no? Que sea un poco los elementos ásperos, ¿no? Elementos crudos, tal cual ha sido y conforma su parte estructural. Ahora, entrando un poco lo que es el tema de las preguntas más frecuentes que vendrían a ser dentro del diseño de interiores, es las que más que todo siempre me hacen: ¿cómo cobrar mis servicios como diseñador de interiores? ¿Qué precios dar? ¿Cómo cobrarlos? ¿Qué tipo de presupuestos tengo que hacer? Entonces, yo antes que nada que responder estas preguntas, suelo hacerme estas, digamos, recomendaciones o saber exactamente qué es lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, primero teniendo en cuenta conocer el entorno y el contexto en el que se va a trabajar, es decir, la situación geográfica. Como explicaba anteriormente, no es lo mismo tener un proyecto de Latinoamérica y trabajarlo en Estados Unidos, en Europa. Los precios son totalmente diferentes, las áreas son totalmente diferentes, los terrenos, todo varía. Incluso las condiciones contextuales ambientales, por ejemplo, el tema de lluvias, terremotos, o sea, todos esos factores hay que considerar al momento de diseñar, ¿no? Y hacer un presupuesto. También, por ejemplo, tengo que conocer mis resultados como renderista. Es uno que tiene que hacerse una propia crítica y decir: mis proyectos, mis renders, mis diseños, todo lo que yo hago, a qué nivel estoy, ¿no? Como renderista o como diseñador, ¿no? Ante otros profesionales que también se dedican a este rubro. Ser consciente, ser sincero, más que todo sincerarse en este aspecto, y de acuerdo a eso también tener una idea de cuánto yo podría cobrar, ¿no? Dentro de mis proyectos. También si sabemos trabajar para un despacho de arquitectura o si lo hacemos de manera freelancer. Esos tienen también diversas ventajas y desventajas. Una de ellas, por ejemplo, dentro de los despachos de arquitectura, vemos de que evidentemente tenemos un sueldo, un salario estable mensualmente, ¿no? Pero se realizan, por ejemplo, los proyectos vienen a ser casi siempre los mismos, digamos, el sueldo también viene a ser el mismo, no es que suba o baje, casi siempre en los despachos de arquitectura es como un trabajo de cualquier otra especialidad, pero diseñado en lo que es el campo de diseño interior o arquitectura. Me refiero a que el costo viene a ser casi el mismo. Las ventajas deben ser que el sueldo se mantiene y, o sea, no tienes que sufrir de que este mes no hubo clientes, esta semana no he conseguido clientes, pero también no puedes a veces, digamos, tener mayor sueldo, quizá mayor, que te reconozcan como una marca propia más que todo, sino que te reconocen más que todo por la empresa que tú trabajas. Ahora, esa es una de las ventajas y desventajas. Y ahora, como freelancer, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas, evidentemente, es que la gente te reconoce por lo que tú haces, ya tienes tu propia marca personal lograda. Otra ventaja es de que, por ejemplo, quizá en algunos meses malos no puedas tener la mayor cantidad de proyectos, pero eso también varía de acuerdo a la experiencia que tú tienes, de acuerdo a las carteras de clientes que has conseguido en ese tiempo. Y yo más le vería como un tema de ventajas porque quizá tú puedas agarrar más proyectos e incluso ganar más de lo que a veces se gana trabajando para un despacho de arquitectura, ya que puedes escoger más clientes, ¿no? Y las desventajas vendría a ser de que no tienes un sueldo seguro, pero esas cosas se pueden subsanar, digamos, en el tiempo con la experiencia y la cartera de clientes que vas ganando. Ahora, también, ¿cómo calcular cuánto me tomará hacer el proyecto? Esto es también de vital importancia. En lo personal, hay proyectos que, por ejemplo, me toman 2 semanas, 3 semanas, pero no son proyectos, no son los únicos proyectos, mejor dicho, ya que, por ejemplo, al mes o cada 2 meses se coge 1, 2, hasta 3 o 4 proyectos. Entonces, uno tiene que ser parcial en cada proyecto y dedicarles horas a cada proyecto, ¿no?
no es que yo voy a hacer un solo proyecto a la semana y va a ser ese proyecto y listo, sino que tengo que dividir mi horario para realizar los proyectos que se van encomendando, ¿no? Y sobre todo ser puntual y honesto al momento de decir las fechas, ¿no? Obviamente se elabora un presupuesto donde se ven los anticipos, las entregas y los avances del proyecto. Dentro de esto ya se le hace reconocer al cliente cuál cada fecha se va a hacer el anticipo, cada fecha se va a ir el avance, todo de forma muy ordenada. Ahora también involucra el precio según el valor percibido en proyecto. Por ejemplo, algunos proyectos tienden a ser simplemente con el hecho de verse, por ejemplo, en algunos proyectos de comerciales, tienden a ser mayor valorados, ¿no? Económicamente, podría decirse, con algunos proyectos de vivienda, ya que, por ejemplo, en zonas, en proyectos comerciales, están comerciales, tienden a ver más inversionistas, mayor marketing, mayor comercio, puede decirse, y quizás esos proyectos ameriten menos tiempo que un proyecto de viviendas, pero se puede rentabilizar de una mejor forma. Y también otro tema importante es qué es lo que me ofrecen, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos que yo he hecho con ingenieros o con otro despacho de arquitectura y ya previamente ellos me ofrecen los planos o algún modelado o alzado en 3D y se me pide básicamente ambientar el proyecto, hacerle postproducción, hacer los renders, pero ya el tema del hecho de que me den planos y modelado 3D, eso facilita bastante. Entonces ahí también varía el tema del presupuesto. Si es que no se facilita ningún plano, modelo 3D, el precio también suele variar, ¿no? En el caso de que no hay, obviamente se incrementa, y en el caso de que sí hay, también se le hace como que un descuento, ¿no? En ese tema. Ahora, una de las formas más rápidas de poderle decir cómo es que se puede cobrar como diseñador de interiores viene a ser el tema del tiempo, ¿no? El tiempo en horas. ¿Cuánto es que yo me demoro en entregar este proyecto? Si es que me demoro más, si es que me demoro menos, cuáles son estas ventajas y desventajas. Por ejemplo, aquí, esta es una información que les acabo del Campus Training y viene a ser de precios en Europa, que traducidos y reflejando en los precios que yo doy a mis clientes, vendrían a ser casi lo mismo en soles, ¿no? Haciendo la conversión, ¿no? 35 euros o 40 euros son lo que cobran aproximadamente algún diseñador de interiores por lo que es el desarrollo de proyectos por cada hora, mejor dicho, ¿no? Entonces vendrían a ser aquí aproximadamente, es algo un poquito delicado, ¿no? Aquí en Perú, en Latinoamérica, vendrían a ser aproximadamente unos 35, 40 soles por hora, aproximadamente. Pero este tema de presupuesto por hora es un poquito más complicado porque si eres una persona que recién está empezando en el tema de diseño de interiores y quizá no sabes exactamente cuánto te puede demorar un proyecto, entonces no vas a saber exactamente cuánto es lo que vas a cobrar por hora, porque no tienes, digamos, la idea adecuada de cuánto es el tiempo que te va a demorar o tardar en hacer. Ahora, también hay otra forma para cobrar lo que es interiores, que vendría a ser lo que es por metro cuadrado. Eso viene a ser uno de los más utilizados hoy en día. Eso también, convirtiéndolo a la moneda local, vendrían a ser más o menos entre unos 15 a 40 soles por metro cuadrado. Pero eso es más que todo, y también hay un poco de controversias, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos, llevándolo al caso práctico, un terreno, supongamos, de unos 100 a 120 metros cuadrados, que es una vivienda de medidas mínimas, pongámoslo 150 metros cuadrados, si ponemos unos $20, 20 soles aproximadamente, tenemos un monto, ¿no? Que vendrían a ser entre 3.000 y pico soles aproximadamente. Entonces, eso más o menos es lo que se cobraría. Pero, ¿qué es en este caso puesto esta imagen? En este stand, ¿no? Es un stand comercial. Este stand aproximadamente, tanteando el ojo, tendría unos 2 por 3,5 o por 4 de área. Entonces, esto casi nos da unos 8 metros cuadrados. Si es que yo aplico esta fórmula sacando mi presupuesto por metro cuadrado, esto va a ser ilógico, pues, porque 8 metros cuadrados por el precio que me están dando aquí no suele ser rentable.
Entonces, es por eso que algunos proyectos se aplican algunos métodos, ¿no? O por el tema del tiempo en horas, que me va a tardar, qué tipología de proyectos son, ¿no? Y también el contexto, como venía explicando previamente. Acá también les he traído algunos precios que se trabajan también, ¿no? En dólares, que, bueno, tienden a transformarse en moneda local, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y ese es un tema del renderismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en renders exteriores o residenciales, estos son los montos, que a mí a lo parecer, yéndolos ya al campo, no son montos tan reales que digamos, ¿no? Por ejemplo, solamente por unos renders vendrían a ser 200, 700 dólares por renders exteriores, que son residenciales. Y algunas veces puede ganar más incluso, por ejemplo, para renders de viviendas puede ganar un poquito más. Si es que son renders, por ejemplo, de viviendas donde son la residencia, eh, por ejemplo, el metro cuadrado por residencia cuesta menos o cuesta más, también varía, ¿no? Todo eso es lo que también se puede averiguar. También tenemos renders comerciales, renders exteriores, residenciales. También, por ejemplo, cuánto cobrar en los planos de plantas 3D. Pero estos precios mayormente suelen variar mucho. Por eso que mejor les traje esta información que es por tiempo por horas y por áreas. Es un poco más tangible. Este solamente es un ejemplo de algunos precios que cobran según en la fuente de CapGroup, que pueden investigar los precios que se trabajan en Europa. Yo suelo también, en lo que es este diseño de interiores, suelo tener unos 3 apartados que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la asesoría, hacemos la recomendación y elección de los estilos interiores. Por ejemplo, que puede ser un estilo moderno, un estilo contemporáneo, entre otros. También escogemos lo que es la paleta colores, paleta cromática, qué tipo de colores quiere, colores cálidos, colores fríos. Todo esto se le hace al cliente para que también haya mayor confianza. También se le hace, por ejemplo, una entrevista sobre qué ambientes son los que se van a pelear o se van a intervenir, cuáles vendrían a ser estas críticas o cambios opcionales en el transcurso del desarrollo del proyecto, ¿no? O sea, todo esto, el proyecto, cuando uno lo contrata, entra a tallar, ¿no? Si es que hay algún cambio o reforma que hay que hacer, ¿no? Que casi siempre suelen ser mínimos, igual se tiene que considerar dentro del presupuesto. También tenemos lo que es la visualización 3D, que digamos que es la parte más importante del proyecto, que es donde se vienen a entregar los renders, ¿no? Imágenes fotorrealistas. Algunos clientes quieren lo que son también el tema de los planos o los programas en los que se ha desarrollado, también se les hace llegar. Quizá también es algún monto aparte, ¿no? Hacerle llegar el programa en el que se ha desarrollado. Y también lo que es el tema del video recorrido, que en el video recorrido casi siempre tienen que tener en cuenta de que se cobra por minuto en los video recorridos. Y más si son software que requieren de mayor cantidad, mayor capacidad computacional, podría decirse, ¿no? Porque aquí uno tiene que tener en cuenta también qué tipo de computadora tienes y que para asistir qué tipo de programas. Entonces, hay algunas máquinas que demoran mucho más tiempo en renderizar que otras, ¿no? Todos estos aspectos también se tienen que tener en cuenta. Con respecto a la planimetría, también se entregan dentro del diseño interior, se entregan planos, por ejemplo, que suelen ser de instalaciones eléctricas, en la reforma sobre todo, ¿no? En los planos que se construye actualmente, digamos, tenemos aquí unos circuitos eléctricos que no van de acuerdo al plano que se construyó. Entonces viene el diseñador de interiores, en este caso somos nosotros, vamos a intervenir, vamos a hacer una visita previa al domicilio. Entonces tenemos que ver exactamente dónde están los puntos eléctricos, puntos de agua, y todo eso se tiene que hacer como que prácticamente otro plano, completamente diferente. Porque casi siempre nunca se construyen de acuerdo a los planos, otros sí, otros no. Entonces siempre hay que tener esta forma de adaptarse, ¿no? A lo que existe actualmente, ¿no? Lo que está construido. Y se entregan estos planos, ¿no? De lo que se ha cambiado en tema de las reformas, de lo que ha intervenido, y también los cambios en dichas especialidades, ¿no? Como eléctricas y sanitarias. Ya, estos son otros aspectos a considerar, ya yéndonos un poco más al campo del rendering. Por ejemplo, el modelado, siempre me preguntan, ¿se incluye el modelado en el precio? Otros que no, que quizá ya te lo dieron el modelado.
siempre el modelado y los renders siempre se cobra yo al menos lo cobro por separado. Los modelados es un trabajo y el rendering es otro trabajo, independientemente. También el tema de la cantidad. Por ejemplo, aquí es donde entra también la habilidad del marketearse uno, ¿no? Por ejemplo, si te piden un solo render, ¿no? Vamos a poner un ejemplo con números redondos quizá para hacer una idea más clara. Por ejemplo, si hablamos de un render, supongamos que lo cobramos 1.000 soles. De esos 1.000 soles, si te piden otros 5 renders, no vas a cobrar 5.000 soles. Entonces, evidentemente, te piden otros 5 renders más, tienes que hacer un pequeño descuento, ¿no? Por ejemplo, haciendo un porcentaje, si piden 5, te cobro el 10% menos de lo que te cobran otros renders que me piden 5. Igualmente, si que se piden 10 renders, se hace un 15% menos, porque mayor cantidad, sobre todo en software, por ejemplo, como Lumio, como de 5 render, que ya tienes el modelado previamente hecho. Entonces, esto solamente tienes que configurar nuevas escenas, pero no tienes que configurar los materiales ya que se han configurado previamente. Entonces, ahí también es lógico que también se le haga un descuento, pues, ¿no? Luego pasamos al tema de la resolución. La resolución involucra mucho también por el tema de los componentes digitales que tenemos en nuestro ordenador. Por ejemplo, un render de 2K tiende a demorar mucho más que un render, por ejemplo, 1080. Menor a 1080. Y un render 4K, algunos dicen no, es el doble, en realidad es el cuádruple, ya que, por ejemplo, un render 2K crece, a diferencia del 2K, crece en vertical el doble y crece en horizontal el doble. Entonces, por eso que digo que tu ordenador, si es que tú pones un render 2K, muy posiblemente dure casi el cuádruple que un render 2K, ¿no? También, por ejemplo, en algunos proyectos comerciales que les voy a mostrar más adelante, se encuentra lo que es la resolución de 360 grados. Por ejemplo, hay software o páginas web, hay páginas en las que tú subes los renders digitales en 360 y estos tienden a darte esta vista, ¿no? Porque el render 360, que también lo voy a mostrar más adelante, es una sola imagen que está como que estirada por los contornos, ¿no? Y que en un software que ya los acepte este formato 360 hace este tipo de sensación, ¿no? Que tú estás orbitando por el espacio. Ahora, también la tipología, si es que es un render diurno, nocturno, también entra a tallar, porque, por ejemplo, un render nocturno es mucho más difícil, mucho más complejo que un render diurno. Por el tema de iluminación, tema de ambientación, o sea, es mucho más complejo. Y también tenemos que tener en cuenta el tiempo de entregas. Están las entregas normales, que es en donde tú escoges tu tiempo, le dices al propietario, me voy a demorar tal tiempo, y perfecto, haces un previo acuerdo, un contrato, y queda todo listo. Y otro también que existen los renders rápidos, y aquí he puesto para ayer, pues porque siempre existe el cliente que quiere el proyecto ya, para mañana, que quiere el proyecto listo, ya terminado. Entonces ahí es donde uno tiene que ser consciente y ver sus tiempos, ¿no? Y obviamente los proyectos que tienden a ser, que se requieren con mayor prisa, tienden a ser los proyectos que mayor se cobran, pues, ¿no? Porque tú prácticamente dejas de avanzar otros proyectos para avanzar en específico ese. Entonces, todas esas cositas se deben considerar, ¿no? También el tema de la calidad, si es que es un render de un principiante, si es un render medio, si es un render fotorrealista, y es donde ahí uno dice que yo digo que uno tiene que sincerarse a cuál es el tipo de calidad que uno tiene como renderista, ¿no? Ahora, otra pregunta más frecuente vienen a ser, ¿cómo puedo conseguir más clientes? O sea, ya sé cómo cobrar aproximadamente, pero dicen, no, solamente consigo un cliente al mes y un cliente cada 2 meses, entonces dicen, no puedo vivir de esto. Pero la respuesta es totalmente negativa, o sea, al contrario, porque realmente se puede vivir de diseño de interiores, con que cojas uno o dos proyectos que estén bien cobrados, obviamente de acuerdo a tu portafolio, a tu experiencia, se puede vivir de esto. Obviamente, a mayor cantidad de proyectos tienden a ser sueldos mucho más, digamos, actos, ¿no? Mucho más holgados. Ahora, ¿cómo puedo yo promocionarme como creador, como diseñador de interiores? Pues hay varias formas, ¿no? Una de ellas viene a ser, por ejemplo, utilizar las redes sociales. Hoy en día, en este mundo globalizado, es mucho más fácil, por ejemplo, incluso vender proyectos
fuera del país, ¿no? Fuera, por ejemplo, de Perú, tú puedes a través de plataformas de freelancer, puedes llegar a contactar a otros proyectos de fuera del país, ¿no? Que vienen a ser incluso mejor pagados que acá, e incluso a veces te pagan en la moneda, que es a lo mismo que tú cobras aquí en soles, suelen a veces pagarte en dólares, ¿no? Estas plataformas donde uno se puede promocionar vienen a ser, por ejemplo, Instagram, Facebook, a través de páginas web. Y una de las más interesantes que me he dado cuenta que funciona y mucho viene a ser la plataforma de TikTok, que algunos lo ven como un tipo, algo más como redes, más para la distracción, la recreación y todo eso, pero también suelen utilizarse para el tema profesional, ¿no? Si utiliza adecuadamente, claro que sí puedes generar una audiencia, un nicho que les guste lo que subes, tus proyectos, y puedes viralizarte, como decirse, ¿no? Y llegar a más personas, que es lo que uno quiere como diseñador de interiores, ¿no? O como arquitecto, llegar al alcance de más clientes y seguir promocionándote y seguir creciendo tu cartera de clientes. Ahora, también otra forma sería participando de eventos en la industria, por ejemplo, en ferias, en diseños. Hay esas ferias inmobiliarias también que, por ejemplo, yo digo que uno de aquí debe ser extrovertido y mostrarse a las personas y decirse, mira, ¿qué tal? Porque casi siempre van inversionistas y uno tiene que decir aquí a los inversionistas, mira, este es mi portafolio, esto es lo que yo sé hacer, y mandarse con todo prácticamente, ¿no? Con una experiencia previa. Entonces tiene que ser siempre arriesgado, también respaldando tu experiencia, ¿no? Tras de eso. Por ejemplo, también crear alianzas estratégicas con otros estudios de arquitectura, con otros profesionales, ingenieros que te recomienden, que ya has trabajado con ellos. Entonces, siempre si tú dejas un trabajo muy bien logrado, muy posiblemente te vuelvan a contratar o llamar por otro trabajo. Y, por ejemplo, aquí son unos videos que he venido realizando ubicada en los videos. La vida familiar cuenta con dos niveles. En TikTok, con sala y aquí es como tendrá el resultado final. Este ejemplo, por ejemplo, es en lo que son las redes de TikTok y uno puede llegar a más personas, tener más clientes y hacer videos cortos, ¿no? Que llamen rápidamente la atención. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, ofrecer servicios adicionales que, por ejemplo, vienen a ser dentro de un proyecto, por ejemplo, de arquitectura, que son meramente lo que son planos, cortes y elevaciones. También promocionar ahí dentro de eso un paquete más de diseño de interiores, ¿no? Y ahí uno puede convencer al cliente, decir, mira, podemos hacer este proyecto de arquitectura, y a de vez te sale este proyecto de diseño de interiores, un solo paquete. Entonces el cliente al ver que muestras algunos renders, algunas imágenes que son llamativas, obviamente va quizá en una de estas aceptar tu proyecto, ¿no? No siempre tiene que arriesgarse y decir, bueno, vamos a probar qué tal si el cliente acepta y puede hacer a ver ese resultado positivo. También fomentar la fidelización. Ya esto casi siempre es lo mejor o lo más bonito de trabajar con estos proyectos, ya que cuando tienes un buen proyecto que se ha realizado correctamente, esa misma persona te publicita, ¿no? Te dice, le recomiendo a tu amigo, a tu compañero, si es una empresa, te recomiendo a otra empresa. Y eso también ayuda bastante, ¿no? Incluso quizá puede llamarte para hacer otro proyecto, otra reforma dentro de su vivienda, dentro de su edificio. Entonces, eso también es muy bueno, muy positivo. También lo que es invertir en publicidad a través de las mismas redes sociales, también uno puede poner publicidad acerca de sus proyectos y llegar a más personas. Y finalmente, lo que es ser un portafolio atractivo para los clientes, que es una de las cosas que más ha funcionado hasta ahora, tener un portafolio
que tenga diferentes tipos de proyectos, quizá en diferentes tipologías, por ejemplo, edificios o proyectos residenciales, proyectos multifamiliares, proyectos comerciales, ¿no? Incluso otros proyectos para venta de propiedades, de residencias. Entonces, esto llama bastante la atención, ¿no? Tener esta variedad y que tú seas como que un arquitecto o un diseñador de interiores versátiles que pueda adaptarse a cualquier tipo de tipología de edificios, ¿verdad? Entonces, aquí es un ejemplo, una captura que le he puesto de lo que es mi página. Más que página, es un portafolio digital, ¿no? No sé si conocerán esta página que se llama Behance. En Behance es como, ¿cómo puedo decirle? Para resumirles, vendría a ser como un Instagram, ¿no? Pero de lo que son, la gente cuelga sus proyectos, ¿no? Ya sea de fotografía, de ingeniería, de cualquier otro tipo de especialidad, y en este caso de arquitectura, ¿no? Y cada uno aquí va mostrando los proyectos que va realizando, ¿no? Aquí se pone una pequeña descripción, algunas redes sociales, un número donde te pueden contactar y los proyectos que vas publicitando, como una especie de catálogo digital. Incluso nada más, por ejemplo, en algunos proyectos o entrevistas con otros clientes, no me da tiempo de llevar un portafolio físico, ¿no? Que esté impreso, entonces, o que se encuentre en otra parte en otra provincia. Entonces, lo que uno va a hacer es fácil, simplemente agarra y coge el link o el código QR, incluso se encuentra aquí abajo. Entonces, uno puede escanear este código y puede redirigirse a este portafolio digital, donde uno puede abrir cada imagen y puede ver exactamente qué es lo que uno ha venido desarrollando, ¿no? Como interiorista, como arquitecto. Ahorita les voy a presentar algunos proyectos que he venido realizando como freelancer, dentro de diseño de interiores, también un poco de arquitectura. No, arquitectura más que todo trato me refiero a lo que son temas de planos, ¿no? También el tema de especialidades. Hay varios proyectos que uno está realizando. Uno de estos, por ejemplo, viene a ser el ecoturismo en Tumbes, ¿no? Ahí se puede ver un poco el año del proyecto, la ubicación, ¿no? Que es en Tumbes y el área también. Por ejemplo, en este proyecto se utilizó, aquí era vital tratar de hacer materiales que se mimeticen a la zona, al contexto, ¿no? De lo que es el suelo, en este caso un suelo desértico en pendiente. Entonces el proyecto respondía a eso, puede realizarse un proyecto en base a esos mismos materiales, la misma coloración del concreto, y involucrando la vegetación endémica que se encontraba ahí, ¿no? No es una vegetación tan frondosa, pero es una vegetación, por ejemplo, de estos tipos de plantas como cactus, árboles espinados, pues tratar de ir involucrando, ¿no? Ese tema de detalles. O enredaderas que van cayendo por las terrazas, ¿no? O los puentes verticales, los puentes también de estos espacios que se apoderan de los muros, ¿no? La vegetación se apodera de esos muros, la iluminación, la materialidad, entonces entran muchos aspectos, ¿no? Dentro del diseño de interiores. Acá también se puede ver el tema de las fachadas, ¿no? Del proyecto, la piscina, la materialidad. Aquí, por ejemplo, esta piscina estaba planteada hacerse con un material de chucún, no sé si conocen, que es un material que refleja mucho lo que es la apariencia del concreto, pero es un material que también suele ser impermeable. Entonces, esta piscina estaba hecha con este material. También en segundo nivel tenemos otra piscina del mismo material. El tema de los accesos, las circulaciones, hacerlos como más dinámicas, ¿no? Para que la gente que a través que los vaya pasando a través de la pendiente, que sí es pronunciada, entonces que no se sienta tanto esto, ¿no? Se va diluyendo. Tema también en los restaurantes, se planteó un mezanine, ¿no? Y espacios de doble altura, están interesantes, ¿no? Que den jerarquía al espacio. Por ejemplo, este es otro ejemplo de proyecto que vendrían a ser las viviendas multifamiliares. Este es un proyecto multifamiliar ubicado en Tumbes. Esos son otros renders que pueden ver lo que es el interior de la sala. Aquí estamos en el tercer piso del proyecto. Entonces se puede ver la sala, el comedor, ¿no? La entrada que está casi a este lado derecho, ingresa directamente a la sala, luego al comedor y a la parte de la cocina con su ventilación, ¿no? Aquí se utilizaron siempre lo que son proyectos multifamiliares, tienden a usarse colores neutros, ¿no? Más que todo cuando son para ventas o para alquiler, colores neutros, y se amueblan con elementos básicos, ¿no? Sin tanto decoración. Elementos que lo que una persona, mayormente al momento de alquilarlo y comprar tus departamentos, podría quedar posiblemente así, ¿no?
Aquí no hace un diseño de interés tan específico, pero sí para ventas, ¿no? Entonces ahí uno tiene que tratar de tener ese temple y contemplar cada tipo de gusto, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Acá está la cocina. Y ese es el proyecto, ¿no? Que se acaba de mostrar. Esa es la parte del exterior, que estamos en el tercer nivel. Esa es la parte de la terraza. Aquí tenemos un render diurno con postproducción, ¿no? Y acá un render nocturno. Acá tenemos diferentes vistas del proyecto. Y el tema de la iluminación también, ¿no? A lo largo de la fachada. Luego, por ejemplo, tenemos proyectos comerciales que vendrían a ser, por ejemplo, esta barbería, que es un proyecto de concurso para una barber shop, centro comercial, ubicado en una esquina. Entonces, esos proyectos, por ejemplo, aquí está este proyecto configurado de tal manera de que al ingresar se tenga una doble altura y también un mezzanine en la parte superior. Aquí tenemos este proyecto, se utilizaron, es un estilo casi industrial y contemporáneo, o sea, es un estilo que combina parte de ese estilo, ¿no? Tenemos que al inicio tenemos la sala de cortes, y en el segundo nivel tenemos sala de manicure, pedicure, cuidado facial. Esos son los exteriores del proyecto, vistas isométricas, otra de la fachada, cómo saber el proyecto. Y esta escalera, ¿no? Que gustó bastante al cliente, la escalera es una escalera en aluminio. Aquí tenemos vistas de la parte superior del proyecto, cómo se ve la iluminación también. Y el segundo nivel, que se van a ver otros tipos de actividades, ¿no? De manicure, pedicure, también de peluquería, de corte y también de cuidado facial. Y estos son los renders 360 que les explicaba. Esos renders 360 así los botan los programas, ¿no? En este caso se desarrollaron estos proyectos, los que les venía mostrando, en un software que se llama Lumion. En ese software también te permite botar los renders 60 y que se pone o que son, digamos, procesados con otros en una página web que te permite ver ese tipo de contenidos o proyectos o renders en 360. Te permite visualizarlo de mejor manera. Aquí, bueno, no sé si les puedo mostrar dentro del portafolio o les dejo un link para que vean más proyectos que he ido realizando, pero estos son uno de los cuantos proyectos, también por el tema del tiempo. Para seguir avanzando con un tema con un poco más con la explicación, ¿cuáles son los programas más aptos para su desarrollo? Para hacer el tema de rendering, para diseño de interiores. Bueno, aquí existen dos. Los califico en dos tipos de forma de utilizar los programas, ¿no? Uno que viene a hacer los programas para modelado 2D y 3D y otro que viene a hacer los programas con motores de render que permiten hacer este renderizado de estos proyectos. Por ejemplo, uno de los software que yo más utilizo vendría a ser SketchUp, que es un software más intuitivo, más fácil de usar. Se puede decir que es uno de los que más tengo habilidad dentro del desarrollo de diseño de interiores, en ambientes más, digamos, chicos, ¿no? En proyectos interiores aproximadamente de menos de 100 metros cuadrados. A partir de más de 100 metros cuadrados suelo utilizar programas, por ejemplo, como Revit, que ya tienden a ser más completos, y el Revit también lo puedes tratar de vincular con Sketch. Entonces, es un programa que también te sirve como te retroalimentan entre ambos, ¿no? Son muy versátiles entre sí. Otro programa también podría ser el 3D Studio Max, que es un programa que podría decirse que requiere mayor tiempo de aprendizaje porque es un programa más completo. Incluso se puede hacer render directamente desde ahí a través de Corona Render, que ya les voy a explicar, que es otro programa o motor de render. Entonces el Studio Max también es muy complejo, ¿no? También no solamente sirve para arquitectura, sino que también, por ejemplo, pueden usarse para lo que son artistas plásticos que se encargan de hacer artistas 3D, para animaciones o diseño industrial también. Son programas muy interesantes, ¿no? Que abarcan varios tipos o varios nichos, ¿no? Dentro de los profesionales. Bueno, también tenemos el famosísimo AutoCAD, que es un programa en 2D que, bueno, tiende a utilizarse
para más que todo hacer planos, plantas, y yo lo utilizo más que todo para que sea el tema de las instalaciones eléctricas y sanitarias dentro del programa 3D de SketchUp. Y una vez que está el programa, el archivo, el modelado 3D, paso toda esa configuración a AutoCAD y entrego los programas, ¿no? También para hacer medidas más exactas, ¿no? O cortes o relaciones, también muy intuitivo, pero Revit también te facilita y te ayuda a hacer todo esto, ¿no? De una forma más completa. Ahora, dentro de los programas de renderizado, uno de los más comunes y lo que la mayoría de gente utiliza es el V-Ray. Este programa, al ser el que más bueno, el que es compatible con SketchUp, tienden a ser los que más los utilizan, lo que son diseñadores de interiores o renderistas. Es un programa medianamente complejo, no requiere, digamos, tantas horas como de aprendizaje como aprender a utilizar 3D Max, pero es un programa que te arroja resultados de muy buena calidad, incluso son superiores a otros motores de render. Y otro de los motores de render que hace es la competencia o que prácticamente arroja casi resultados muy, muy parecidos a los de V-Ray es Corona Render. Este también programa lo pueden utilizar desde el 3D Studio Max. Son programas muy compatibles, ¿no? Que se pueden hacer este tipo de render ya a un nivel hiperrealista, ¿no? Luego también tenemos lo que es renders en Inkscape, ¿no? Que son renders. Por ejemplo, Inkscape es un archivo motor de render que no requiere, digamos, tantos componentes o tanta capacidad de una computadora, de un ordenador, ya que eso se vincula con SketchUp y arroja renders utilizando el mismo programa, o sea, en tiempo real, podría decirse, ¿no? Y también luego tenemos el Lumio, que es un programa que, a diferencia de todos los que he mencionado, sí requiere mayor capacidad computacional de componentes. En este caso, por ejemplo, una tarjeta de video, la mínima, si no me equivoco, ahorita actualmente son de la 1060 para arriba, pero no te piden, o sea, o de 2000 más o menos, una RTX. Entonces son programas que requieren mayor capacidad computacional, pero el resultado o la diferencia de otros proyectos o motores de renders es de que Lumio te ofrece también la capacidad de hacer videorecorridos de una forma más sencilla al momento de la configuración. Entonces, y también obviamente se puede hacer imágenes o renders. O sea, esto para mí, uno de los más que utilizo, más completos, a mi parecer, viene a ser Lumio, ya que te ofrece esta versatilidad tanto en el tema de render y como en el tema de videorecorrido. Obviamente tienes que tener aquí, digamos, una componentes de mayor calidad o de gama alta para que resista todo eso, pero es muy bueno también los resultados que arrojan, ¿no? Y bueno, pues como conclusión de todo lo que hemos venido charlando en acerca de diseño de interiores, podríamos decir de que el diseño de interiores es un proceso valioso y enriquecedor, ya que puede llegar a la creación de espacios atractivos, funcionales y sobre todo que despierte emociones, ¿no? en los usuarios. Este diseño de interiores es como una disciplina que combina la creatividad, también la técnica, y requiere también una comprensión profunda acerca sobre los principios de diseño, teorías de color, como lo que he explicado anteriormente, la iluminación, los materiales. También aprende a realizar diseños interiores que pues pueden ayudarte a mejorar la capacidad de analizar y evaluar los espacios. Y finalmente puede ser de que una casa, que está hecha arquitectónicamente correcta y con un diseño de interiores que se ha intervenido eficaz, puede decirse que esto realmente mejora la calidad de vida de los usuarios. Y yo me quedo con esta parte porque es lo más importante, de que despiertes las emociones, que tengas una vivienda, un refugio donde tengas ambientes confortables, cálidos, donde tú puedas desarrollar las diferentes actividades, funciones que puedas realizar independientemente, ¿no? Y que te otorgue esta versatilidad, ¿no? De los espacios, que también puedan cambiarse, ¿no? Y que tengan todos esos tipos de materiales de acuerdo, ¿no? Tus necesidades. Muchas gracias. Gracias, Aaron. La verdad que ha sido muy interesante escuchar que ahora las tarjetas gráficas, también las RTX,
sí te generan una buena calidad de presentación, ¿no? Incluso los clientes también demandan un poco más en el fotorrealismo y eso genera una inversión, ¿no? Así que, si me permites, tengo un par de preguntas que me han hecho también por interno. ¿Procedemos? Sí, está bien. Dime, Ok, Jackie. dale. Me preguntan, ¿cómo sientes que es valorado el diseñador de interiores en Perú? Ya que tú has mencionado también parte de que hay, se puede hacer estos servicios de manera internacional. Correcto. Mira, en el Perú, si hablamos de Perú y más que todo Latinoamérica, porque casi siempre los precios son iguales, si hablamos de Perú, siento que el diseño de interiores, siendo realistas, más está valorado, por ejemplo, para personas que tengan la capacidad de adquirirlo, ¿no? De tener de intervenir en sus hogares, haciendo estas mejoras, haciendo ambientes confortables, digamos, para personas que tienen la posibilidad, ¿no? De adquirir esto. Es valorado para esas personas. Quizá otras personas tiendan a hacerlo más cosas, digamos, de clases sociales. No me gusta decir esto, pero digamos, personas que tengan, digamos, una remuneración un poco más baja digamos, hablando de clases sociales, podría decirse de que esas personas no suelen, digamos, adquirir esos productos, ¿no? O esos beneficios de diseño de interiores. Y realmente, a mi criterio, son las personas que más lo necesitan, porque yo soy de la idea de que con poco presupuesto se puede lograr ambientes adecuados, eh, digamos, confortables, ¿no? Y son realmente los que más lo necesitan, o sea, hacer arquitectura para la gente, ¿no? Ujú. Claro, a lo que tú mencionas es cierto, ¿no? A veces la arquitectura para la gente, pero lamentablemente este tipo de, o sea, diseño de interiores no se trata simplemente de que voy a amoblar tu casa y te ayudo a elegir qué muebles van a ser, ¿no? Es también encontrar la armonía en el estilo, en que el cliente realmente plasma lo que necesita, el arquitecto conceptualizar y poder encontrar esto, ¿no? Y a veces estos diseños que quiere el cliente, pues también demanda un costo, ¿no? Que es, que es esto, ¿no? Ahora, Exacto, exacto. ujú. Ahora tengo otra pregunta. Dice, ¿el Feng Shui es elemental para un diseñador de interiores? Porque creo que esto lo mencionaba mucho antes. Siempre hablaba del Feng Shui, el Feng Shui, entonces hoy ya no lo has mencionado. Pregunto, ¿es Ah, elemental? dentro de los estilos Ajá, el estilo Feng Shui. sí. Sí, bueno, realmente, digamos por la experiencia que he venido realizando, no me han pedido hacer intervenciones con este estilo, ¿no? Siendo los que más protagonistas vienen a ser los estilos minimalistas, estilos contemporáneos, estilos modernos, pero sí he investigado acerca de este estilo. Y por ejemplo, este estilo ¿qué es lo que te da? Es que combinan los elementos, por ejemplo, elementos como tierra, fuego, son unos estilos más orientales y suelen ser más completos, digamos. Incluso se hizo una remodelación ya para estilo Feng Shui. Hace mucho tiempo hice una intervención y era para una persona que tenía cáncer, ¿no? Entonces, al desarrollar una arquitectura con este estilo Feng Shui, hizo de que la persona, al tener esos elementos, ¿no? De agua, de fuego, de tierra, entonces hace que genere espacios más armoniosos, más naturales, y esto hace que facilite la recuperación del individuo, ¿no? En este caso, del cliente. Pero, o sea, se me dio en ese caso específico hacer esa intervención, ese modelo 3D, esa intervención en diseño de interiores, pero digamos ya en la parte más comercial es muy difícil que te lo pidan, ¿no? Entonces ahí fue como un tema de que uno también tiene que tener esta habilidad de asesorar al cliente, ¿no? Entonces me llegaron con esta condición del cliente, que tenía esta enfermedad, y pues se le recomendó este estilo, ¿no? Y que al final de cuentas fue muy apropiado, ¿no? Wow. Entonces prácticamente era para calmar y también con parte de su tratamiento sumo que estaría haciendo esta persona con cáncer, ¿no? Exacto. Tenía patios interesantes dentro del proyecto y eso también ayudaba a tener estos espacios de relajación, de recuperación. Muy Muy interesante. interesante. Sí, realmente lo es. Bueno, aquí va otra pregunta.
Preguntan si es limitante el uso de acabados. Asumo que debe ser por a veces acabados internacionales, el tipo de pinturas, enchapes. En tu experiencia y en los proyectos que has tenido, ¿ha sido un limitante? Mm, a ver, si lo vemos del punto de vista económico, podría decirse que sí, un poco limitante, dependiendo también el tipo de cliente con el que esté tratando. Pero sí, ¿no? Por ejemplo, hay materiales que son nacionales y materiales que son, digamos, importados de otros lados. Entonces, estos materiales tienden a ser un poco más costosos que otros, pero obviamente no se da siempre, pero siempre, casi siempre los materiales que cuestan un poquito más tienden a ser de mayor calidad. Entonces ahí es donde hace el asesoramiento al cliente, se le dice, mira, este material tiene estas propiedades que en el tiempo te va a ahorrar, ¿no?, poner un material quizá de menor calidad. Claro. Entonces ahí es un poco en este punto de vista. Y el otro punto de vista de los materiales como diseñador, yo yendo a usar en todos mis proyectos no más de tres texturas, ¿no? Por ejemplo, siempre utilizo, por ejemplo, el concreto, el tema de la madera en las puertas, algunos elementos puntuales y un elemento más que vendría a ser un elemento, un material que escoge el cliente, ¿no? Por ejemplo, puede ser mármol o granito o piedra, pero sin que se vean muy saturados los espacios, ¿no? Entonces, viéndolo de esos dos puntos de vista, los materiales sí condicionan la intervención, ¿no?, dentro del diseño de interiores. Ujú. Claro, también si el cliente puede costearlo, ¿no? Exacto. Ujú. Bueno, acá viene otra pregunta, me parece un poquito más personal. Dice, de todas las ramas de la arquitectura, ¿por qué elegir diseño de interiores? Mm, bueno, yo siento que el diseño de interiores lo vengo ejerciendo ya de varios años, pero me gusta mucho porque logra hacer bueno, relacionándolo con la arquitectura también, Ujú. dentro de esa rama, logra hacer de que los espacios se vuelvan muy confortables. Y entonces, como profesional, yo podría decirte de que eso es muy satisfactorio, porque ves en la calidad de vida de las personas que yo, en mis clientes, vendría a ser, ha mejorado muchísimo. Entonces, yo cuando vuelvo a la vivienda o la casa en la que se intervino, ver esta cara de felicidad de las personas, de que antes vivían así y quizá cambió acá. Entonces, eso es muy gratificante para mí. Obviamente se puede, dentro de la arquitectura hay más ramas, ¿no? Con partes administrativas, urbanísticas, pero el diseño de interiores me agrada y me gusta mucho por este tema, ¿no? Además de que también me permite conocer otros proyectos de otras partes del país, ¿no? Trabajar como freelancer y me da esta versatilidad, ¿no? De que puedo ir a otra parte y quizá coger otros proyectos, ¿no? Nacionales o de otras provincias, ¿no? Internacionales a través de páginas de freelancer, ¿no? O sea, para mí me resulta ser muy versátil eso, por eso que me gusta. Mm, me gusta mucho tu respuesta, Aaron. Y bueno, acá viene la última. Dice, ¿qué es lo que te diferencia de otros diseñadores de interiores para una captación de clientes? ¿No? O sea, ¿qué te diferencia de todo lo que nos mencionas, de tu propio trabajo como un feedback, si estamos ahorita ante un marketing? ¿Qué te diferencia de otros diseñadores? Mm, a ver, netamente podría decirte que todas las personas que nos dedicamos a diseño de interiores, cada quien tiene un estilo, ¿no? Que, por ejemplo, tú cuando ves una obra de un arquitecto reconocido, es, ah, ese lo ha hecho, por ejemplo, Le Corbusier, esto lo ha hecho Frank Lloyd Wright, ya te marca, ¿no? Pero en este caso, el diseño de interiores eh, es más que yo me adapto a los gustos del cliente. Yo también le pongo un sello personal, ¿no? En mis obras, en mis proyectos que hago, pero trato también de adaptarme a los gustos del cliente. Ahora, ¿cómo yo me podría distinguir o digamos entre otros profesionales? Pues lo que yo te puedo decir honestamente es de que es por la calidad que yo ofrezco, ¿no? Sé que también hay profesionales que tienen mejor calidad, soy consciente de esto, pero digamos el trato que yo tengo con mis clientes creo que es una de las cosas que puede decirse que me diferencia de otros profesionales, ¿no? Porque me gusta asesorarlos, no es como que vengo y digo, aquí va a ser el proyecto tal, tal, yo impongo mi idea, no, sino que yo primero escucho a mi cliente, me dice sus necesidades, sus gustos,
Y yo de acuerdo a eso me adapto y yo intervengo también y lo voy orientando. No es como, porque las personas no conocen eso, entonces uno tiene que, como arquitecto, como diseñador, tiene que orientarlos y darles esta guía, ¿no? O sea, tu asesoría es personalizada, toda la atención. Exacto. Ujú. Ujú. Vaya. Excelente, Aaron. De verdad, me ha gustado ver un poquito más de tus proyectos. De hecho, después de finalizar esta charla, nos mandas el QR por interno para compartirlo con los chicos de la comunidad también, porque de verdad tus trabajos son demasiado buenos y te felicito mucho, Aaron, y sobre todo te agradezco también por haber participado esta noche y habernos brindado tu tiempo para poder conocer más de tu trabajo y sobre todo los tips y los conceptos sobre la venta y calidad de brochure en diseño de interiores. Así que muchas gracias, Aaron, de verdad. Muchas gracias a ti, Jackie, y a las personas que están ahorita reunidas, ¿no? Tratar de poderles explicar un poco de mi experiencia ha sido también muy gratificante, ¿no? Y vayan con una noción también. Sí, claro que sí. La verdad que cada diseño de interiores, como mencionas, tiene un sello y veo que dentro de tus trabajos siempre hay algo que te caracteriza, como has mencionado, los tres tipos de texturas, la prioridad también de la iluminación, asesoría personalizada que le brindas a todos tus clientes para poder lograr la conexión, ¿no? Y que los proyectos sean el resultado de lo que ellos realmente han buscado. Así que te felicito, Aaron. Muchas gracias por mostrarnos tus proyectos. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Aaron. Y bueno, muchas gracias a todos también por asistir. Así que nos vemos la siguiente semana y espero que puedan también ver el portafolio de Aaron. Me parece muy interesante. A los que no pudieron captar el QR, se los voy a pasar en breve para que puedan revisarlo. Y si tienen alguna duda o de repente necesitan complementar su equipo, Aaron está siempre con los servicios muy puntuales. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.